Hay un momento en la vida que no llega con ruido, no llega con aplausos ni con claridad. Llega en silencio. Es ese instante en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir igual, de que algo dentro de ti se cansó. No de amar, no de dar, sino de desaparecerte por los demás. Poner límites no empieza diciendo no, empieza mucho antes, empieza cuando tu cuerpo se siente pesado, cuando tu mente está agotada, cuando sonríes pero por dentro estás vacío. Empieza cuando haces cosas que no quieres hacer solo para no incomodar, para no perder, para no quedarte solo. Durante mucho tiempo creíste que amar era aguantar, que ser bueno era ceder, que ser fuerte era callar. Te enseñaron que si ponías límites eras egoísta, frío, difícil. Y así aprendiste a adaptarte, a encogerte, a convertirte en lo que los demás necesitaban, aunque eso significara dejarte a ti para después. Pero llega un día en el que algo se rompe. No es rabia, no es orgullo, es cansancio, un cansancio profundo, silencioso, acumulado. El cansancio de siempre estar disponible, de siempre comprender, de siempre perdonar, de siempre ser el que sostiene mientras nadie te sostiene a ti. Y entonces empiezas a cambiar, no porque quieras perder a nadie, sino porque ya no quieres perderte a ti. Empiezas a decir lo que sientes, empiezas a no responder de inmediato, empiezas a elegirte, empiezas a poner límites pequeños, casi tímidos, y ahí sucede algo que duele más de lo que imaginabas. Algunas personas se van. No se van porque tú cambiaste para mal, se van porque ya no obtienen lo mismo de ti, porque ya no te pueden usar como antes, porque tu silencio ya no es automático, porque tu entrega ahora tiene condiciones, respeto, reciprocidad, cuidado. Y eso duele, duele mucho, porque una parte de ti se pregunta si hiciste algo mal, si exageraste, si debiste seguir aguantando un poco más. Duele porque no esperabas que poner límites fuera tan solitario. Duele porque no querías perder a nadie, solo querías dejar de lastimarte. Pero aquí hay una verdad que casi nadie dice. Las personas que solo te quieren cuando no tienes límites, no te quieren a ti. Quieren lo que obtienen de ti. Poner límites no revela tu egoísmo. Revela quién estaba contigo por amor y quién estaba contigo por conveniencia. Y aún así, duele. Porque el duelo no es solo por los que se van. Es por la versión de ti que creía que tenía que sacrificarse para merecer amor. Es por esa parte tuya que pensaba que decir no era traicionar. Esta parte del proceso es incómoda, confusa, silenciosa. Te preguntas si vale la pena. Te preguntas si al final te quedarás solo. Te preguntas si ser tú mismo tiene un precio demasiado alto. Pero lo que aún no ves, lo que todavía no sientes del todo, es que este vacío que quedó no es castigo. Es espacio, espacio para relaciones más sanas. Espacio para vínculos reales, espacio para una versión de ti que ya no se abandona. Poner límites no te hace perder a todos, solo filtra, y aunque ahora duela, aunque ahora pese, aunque ahora te sientas incomprendido. Este es el primer paso hacia una vida donde no tengas que desaparecer para ser amado. Aquí no empieza la soledad, aquí empieza el respeto, y sigue, porque este camino recién comienza. Después de poner los primeros límites, llega una etapa de confusión que casi nadie advierte. No es alivio inmediato, no es paz automática, es una mezcla extraña entre culpa, miedo y una sensación de estar caminando sin mapa. Porque aunque por fuera te mantengas firme, por dentro dudas. Dudas de ti, dudas de tus decisiones, te preguntas si te estás volviendo una persona dura, fría, distante. Te preguntas si antes eras más querido, o simplemente más útil. Y duele aceptar esta verdad. Muchas relaciones se sostenían gracias a tu silencio. Cuando siempre eres el que entiende, el que perdona, el que cede, el que llama, el que arregla, el equilibrio se rompe en el momento en que decides cuidarte. No porque estés atacando, sino porque dejas de sostener todo tú solo. Ahí empiezan las reacciones, personas que te dicen que has cambiado, que ya no eres el mismo, que ahora todo te molesta, que antes no eras así, y lo dicen como si crecer fuera una traición. Pero no cambiaste por capricho, cambiaste porque seguir igual te estaba rompiendo por dentro. Poner límites no es levantar muros, es dejar de permitir invasiones. No es alejarte del amor, es dejar de confundir amor con sacrificio constante. No es cerrar el corazón, es dejar de entregarlo a quien no sabe cuidarlo. Aún así, la culpa aparece, porque la culpa es la herencia de años de ponerte en último lugar. Porque te entrenaron para creer que el valor estaba en dar, incluso cuando te quedabas vacío. Porque aprendiste que si tú estabas bien, alguien más estaría mal. Y ahora estás aprendiendo lo contrario. Que tu bienestar no le hace daño a nadie, solo incomoda a quien se beneficiaba de tu desgaste. Hay noches en las que extrañas conversaciones, rutinas, personas, no porque fueran sanas,
sino porque eran conocidas. El cerebro se aferra a lo familiar, incluso cuando lo familiar dolía. Por eso el cambio se siente tan solitario. Empiezas a notar el silencio. Menos mensajes, menos invitaciones, menos presencia. Y aunque nadie te lo diga directamente, lo sientes. Ya no encajas en ciertos lugares porque ya no te doblas como antes. Y aquí viene una de las partes más duras de este proceso. Aceptar que no todos los que se van eran malos, pero tampoco eran para quedarse. Algunas personas no saben relacionarse con alguien que se respeta, no porque sean crueles, sino porque nunca aprendieron a amar desde la igualdad. Necesitaban que tú fueras el que daba más, el que aguantaba más, el que entendía más. Cuando dejas de hacerlo, no saben qué hacer contigo, y entonces te enfrentas a una decisión interna muy profunda. ¿Vuelvo a ser quien era para no perderlos? ¿O me sostengo en quien estoy siendo, aunque duela? Esta es la frontera real del crecimiento. Porque poner límites no es un acto puntual. Es una elección diaria. Es sostenerte incluso cuando nadie aplaude. Es quedarte contigo cuando otros se van. Es atravesar la incomodidad sin retroceder. Poco a poco empiezas a notar algo sutil. Aunque duela la ausencia, ya no te sientes tan agotado. Ya no cargas tanto resentimiento. Ya no te traicionas en cada conversación. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de paz. Te das cuenta de que antes estabas acompañado, pero solo contigo mismo. Ahora quizá hay menos gente, pero hay más verdad. Y esa verdad empieza a construir algo nuevo dentro de ti. Una identidad que no depende de agradar, una autoestima que no se negocia, una calma que no grita pero sostiene. Poner límites te enseñará quién eres sin la aprobación ajena. Te mostrará tu miedo a quedarte solo, y también tu capacidad de estar contigo. Y aunque todavía no lo veas claro, aunque hoy te duela la pérdida, este camino no te está quitando nada esencial. Te está devolviendo a ti. Respira, no estás fallando, estás aprendiendo a no abandonarte. Y eso, aunque ahora se sienta pesado, es un acto profundo de amor propio. Después de que algunos se van, aparece una pregunta silenciosa que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si el problema soy yo? No lo preguntas por orgullo, lo preguntas desde el cansancio. Desde ese lugar interno donde ya no quieres luchar más, pero tampoco quieres volver a perderte. Es una duda que no grita, que se instala despacio, especialmente cuando el entorno empieza a tratarte diferente. Porque algo cambia en la mirada de los demás cuando dejas de estar siempre disponible. Ya no eres el refugio automático. Ya no eres el, sí, seguro. Ya no eres quien resuelve, quien calma, quien sostiene a todos mientras se desarma por dentro. Y ese cambio duele más de lo que esperabas. Empiezas a notar que algunos te hablan con distancia, otros con reproche disfrazado de preocupación. Antes eras más comprensivo, ya no tienes paciencia, te estás volviendo egoísta. Palabras que entran suave, pero se clavan hondo, porque tocan una herida vieja. El miedo a ser malo por cuidarte. Y aquí hay una verdad incómoda que necesitas escuchar con calma. Poner límites no te convierte en una mala persona, solo deja al descubierto dinámicas que antes estaban desequilibradas. Lo que pasa es que cuando siempre diste de más, el mínimo acto de autocuidado parece un exceso. Cuando siempre aguantaste, el primer no suena como un ataque. Cuando siempre te adaptaste, quedarte firme parece rebeldía. Pero no lo es supervivencia emocional. Durante mucho tiempo aprendiste a medir tu valor según cuánto dabas, cuánto cedías, cuánto te sacrificabas. Nadie te enseñó que el amor también incluye límites, descanso, espacio, dignidad. Nadie te dijo que no todo vínculo merece acceso ilimitado a ti. Por eso ahora el cuerpo reacciona raro. Te sientes culpable incluso cuando sabes que hiciste lo correcto. Sientes ansiedad después de poner un límite, como si estuvieras esperando un castigo. Te explicas demasiado, te justificas, repasas conversaciones una y otra vez buscando no haber sido demasiado. Eso no es debilidad, es el reflejo de años de condicionamiento emocional. Hay una etapa silenciosa en este proceso donde te quedas a solas contigo. No es soledad vacía, es una soledad incómoda, reflexiva. Empiezas a ver patrones, a entender por qué atraías ciertos vínculos, a reconocer cuántas veces dijiste, está bien, cuando no lo estaba. Y eso duele, porque no solo estás perdiendo personas, también estás perdiendo una versión tuya que sobrevivía complaciendo. Esa versión que se callaba para no generar conflicto, la que se adaptaba para no ser abandonada, la que confundía amor con aguantar. Despedirse de esa versión no es fácil. Aunque te haya hecho daño, también te protegió como pudo. Y ahora le toca descansar. Empiezas a notar algo importante. No todos se fueron de golpe. Algunos se quedaron, pero cambiaron. Ya no saben cómo relacionarse contigo. Te prueban, cruzan pequeños límites para ver si vuelves a ser el de antes.
Y cuando no lo haces, se incomodan. Ahí es donde entiendes que el límite no es solo lo que dices, sino lo que sostienes. Y sostenerlo cansa. Cansa más que callar, porque ahora estás presente, consciente, despierto. Ya no reaccionas en automático. Te eliges incluso cuando tiembla todo dentro. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentir algo nuevo. No es euforia, no es felicidad explosiva, es una calma extraña, frágil, pero real. Una calma que viene de no traicionarte, de no haberte abandonado otra vez. Te das cuenta de que perder a algunos no te destruyó. Te dolió, sí, te sacudió, pero sigues aquí, respirando, pensando con más claridad, sintiendo con más honestidad, y entiendes algo esencial: quien solo podía quedarse contigo si no ponías límites, nunca estuvo realmente contigo. Ahora estás aprendiendo a relacionarte desde otro lugar, un lugar más lento, más consciente, menos desesperado, un lugar donde no todo el mundo entra, pero quien entra, entra de verdad. Este camino no es fácil, nadie que se reconstruye lo hace sin pérdidas, pero cada límite sostenido, cada silencio respetado, cada no dicho a tiempo, está construyendo una relación nueva contigo mismo. Y esa es la relación más importante que vas a cuidar de ahora en adelante. No estás solo en este proceso, estás contigo, y eso, aunque aún no lo sientas del todo, cambia todo. Hay un momento en este proceso que casi nadie menciona, porque no se ve desde fuera. Es el momento en el que empiezas a extrañar, incluso a quienes sabes que te hacían daño, y eso confunde. Te preguntas cómo es posible sentir nostalgia por personas que te agotaban, por vínculos donde siempre terminabas explicándote, cediendo, justificando, perdonando demasiado. Pero la mente no extraña el dolor, extraña lo conocido, extraña la rutina emocional, incluso cuando esa rutina te estaba rompiendo. Porque durante mucho tiempo, tu sistema emocional aprendió que ese era el amor. Que amar era esforzarte más, aguantar más, esperar más, que si dolía, era porque importaba. Y ahora que hay silencio, espacio y límites, el cuerpo entra en alerta. No porque estés mal, sino porque estás fuera del patrón. El crecimiento no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como vacío. Un vacío raro, incómodo, donde ya no estás en guerra constante, pero tampoco sabes descansar. Donde no hay drama, pero tampoco estímulo. Donde no hay mensajes que te desestabilicen, pero tampoco validaciones constantes. Y ahí surge otra duda peligrosa. ¿Valgo igual si no me necesitan? Durante años, tu lugar en la vida de otros fue el de sostén. El que escucha, el que aguanta, el que está, y cuando dejas de ocupar ese rol, parece que el escenario se queda sin aplausos. Como si ya no supieran qué hacer contigo. Y tú tampoco supieras quién eres sin ese papel. Eso no significa que estés perdiendo identidad, significa que estás construyendo una nueva, una identidad que no se basa en salvar a otros, sino en respetarte. Que no se define por cuánto das, sino por cómo te tratas. Que no se sostiene en el miedo al abandono, sino en la presencia contigo mismo. Pero nadie habla de lo solitario que se siente ese tramo. Empiezas a notar que ya no encajas en conversaciones superficiales, que te incomoda reírte de cosas que antes tolerabas, que tu cuerpo reacciona distinto cuando algo no es coherente. Y entonces entiendes que no solo pusiste límites hacia afuera, también se activaron límites internos. Ya no puedes fingir que no te duele. Ya no puedes quedarte donde te minimizan. Ya no puedes volver a ser quien eras sin traicionarte. Y eso, aunque es sanador, también duele. Duele aceptar que algunas relaciones solo funcionaban porque tú te encogías. Duele ver que cuando creciste, ya no cupiste. Duele reconocer que no todos estaban preparados para conocerte de verdad. Pero aquí aparece una verdad silenciosa que te va sosteniendo poco a poco. No todo el mundo que se va es una pérdida. Algunas salidas son liberaciones disfrazadas. Empiezas a sentir más claridad mental. Duermes distinto, piensas distinto, incluso tu forma de hablar cambia. Ya no explicas tanto, ya no pides permiso para sentir, ya no te disculpas por existir. Y aunque hay días en los que te preguntas si volver a abrir la puerta, si suavizar el límite, si ceder un poco, para no quedarte solo. Algo dentro de ti ya no te deja retroceder del todo, porque ahora sabes cómo se siente respetarte. No es espectacular, no es perfecto, pero es honesto. Te das cuenta de que antes estabas acompañado, pero no sostenido. Rodeado, pero no visto. Útil, pero no cuidado. Y ahora, aunque el camino sea más estrecho, es más verdadero. Empiezas a elegir mejor, a escuchar más a tu intuición que a tu culpa, a confiar en esa incomodidad que antes ignorabas, a entender que la paz no siempre viene con gente alrededor, sino con coherencia interna. Y poco a poco, sin forzarlo, algo se reordena. Aparecen personas nuevas, o se transforman algunas viejas relaciones,
Personas que no te exigen desaparecer para quedarse. Que no se asustan cuando dices, no. Que no te castigan por tener límites. Personas que no te quieren por lo que das, sino por quién eres. Este proceso no te está dejando solo. Te está dejando libre de vínculos que no podían crecer contigo. Y aunque todavía haya momentos de duda, de nostalgia, de miedo, también hay algo nuevo creciendo en silencio. Una autoestima más tranquila, más firme, menos negociable. Estás aprendiendo que poner límites no fue el problema. El problema era vivir sin ellos. Y ahora, aunque el camino sea lento, ya no caminas en contra de ti mismo. Hay una fase de este proceso que no se siente como fortaleza, sino como fragilidad. Es cuando ya no quieres volver atrás, pero tampoco te sientes completamente firme. Estás en ese punto intermedio donde el límite está puesto, pero el miedo aún susurra. Miedo a equivocarte, miedo a haber sido demasiado duro, miedo a que, si aflojas un poco, todo vuelva a desordenarse. Porque aunque por fuera parezcas más seguro, por dentro estás desaprendiendo años de condicionamiento emocional. Años donde te enseñaron que amar era aguantar, que ser buena persona era no incomodar, que decir no te convertía en egoísta. Y romper con eso no es automático, es un duelo silencioso. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Antes explicabas de más, justificabas cada límite, pedías perdón incluso cuando te dolía. Ahora no, ahora eliges el silencio antes que la autotraición. Y eso incomoda a otros, pero también te incomoda a ti. Porque el silencio revela verdades. Te muestra quién solo estaba mientras eras funcional, quién se acercaba cuando necesitaba algo, quién confundía tu paciencia con disponibilidad infinita. Y aceptar eso duele más de lo que imaginabas. Duele darte cuenta de que algunas personas no se fueron porque pusiste límites, sino porque ya no podían usarte como antes. Duele entender que tu versión agotada era más cómoda para ellos que tu versión consciente. Y ahí aparece una culpa extraña. No por lo que hiciste mal, sino por lo que dejaste de hacer. Por no estar siempre, por no responder igual, por no salvar, por no sostenerlo todo. La culpa es el último lazo que intenta mantenerte donde ya no perteneces. Pero poco a poco empiezas a notar algo distinto en tu cuerpo. Una calma tímida, no una felicidad explosiva, sino una tranquilidad nueva, casi desconocida. Como si tu sistema nervioso empezara, por primera vez, a descansar. Te das cuenta de que ya no vives en estado de alerta constante. Que no revisas mensajes con ansiedad, que no anticipas conflictos todo el tiempo, que no tienes que adivinar estados de ánimo ajenos. Y entonces entiendes algo importante. Antes estabas rodeado de gente, pero siempre en tensión. Ahora estás más solo, pero más en paz. Ese cambio no es menor. Es una reprogramación profunda. Empiezas a escucharte, a notar cuando algo no te vibra bien, a confiar en esa incomodidad que antes ignorabas por miedo a perder. Y aunque todavía hay días en los que te preguntas si hiciste lo correcto, ya no dudas de una cosa. No quieres volver a ser quien se abandonaba para que otros se quedaran. Te estás convirtiendo en alguien más honesto consigo mismo, menos complaciente, más presente, más real, y eso asusta. Asusta porque ahora tus relaciones no se basan en necesidad, sino en elección. Porque ya no te quedas por miedo, sino por coherencia. Porque ya no mendigas atención, sino que eliges reciprocidad. Algunas personas no saben relacionarse desde ahí. No saben amar sin control, sin dependencia, sin roles fijos. Y por eso se van. No porque tú hayas cambiado para mal, sino porque ya no encajas en su dinámica. Y aunque el corazón a veces quiera retroceder, algo dentro de ti se mantiene firme. No desde la dureza, sino desde la claridad. Empiezas a entender que perder a otros no siempre significa perderte a ti. A veces es justo lo contrario. Estás aprendiendo a estar contigo sin ruido, sin drama, sin justificar tu valor. A sostenerte cuando nadie aplaude. A caminar aunque no haya compañía inmediata. Y eso es una forma profunda de amor propio que no hace ruido, pero transforma todo. Porque ahora sabes que poner límites no te hizo menos humano. Te devolvió a ti. Hay un momento, después de que se fueron, en el que ya no estás tan dolido, pero tampoco estás en paz del todo. Es una etapa silenciosa, confusa, donde nadie te prepara para lo que viene después de poner límites. Aprender a convivir contigo sin el personaje que usabas para sobrevivir. Porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo ligada a lo que hacías por otros. El fuerte, el que resuelve, el que escucha, el que aguanta, el que nunca falla. Y cuando dejas de ser eso, no solo se van personas. También se cae una versión de ti. Y eso duele de una forma distinta. Duele despertarte y no tener a quien sostener. Duele no ser necesario. Duele no tener un rol claro. Porque aunque ese rol te agotaba, también te daba sentido. Empiezas a notar vacíos donde antes había urgencias ajenas.
espacios en tu día que no sabes cómo llenar, momentos de calma que, al principio, se sienten incómodos, como si el cuerpo no supiera qué hacer sin el caos. Y ahí aparece una pregunta peligrosa. ¿Quién soy si no me necesitan? Esa pregunta no se responde rápido. Se atraviesa. Al principio intentas llenarla volviendo a viejos hábitos. Ayudar de más, dar sin que te pidan, explicar tus límites, justificar tu distancia. Pero cada vez que lo haces, algo dentro de ti se encoge. Porque sabes que no es coherente con la persona que estás intentando ser. Entonces empiezas a quedarte, a no reaccionar, a no salvar, a no intervenir, y aunque al inicio se siente como frialdad, en realidad es respeto por ti mismo. Aprendes que no todo necesita respuesta, que no toda incomodidad es tu responsabilidad, que no toda distancia es abandono, y eso cambia tu manera de vincularte. Te vuelves más selectivo, no por orgullo, sino por energía. Empiezas a notar quién suma calma y quién solo llega con exigencias disfrazadas de cariño. ¿Quién escucha tus límites y quién intenta negociarlos? ¿Quién se queda incluso cuando no obtienen lo mismo de antes? Y ahí, poco a poco, algo se acomoda. Empiezas a confiar más en tus sensaciones que en las palabras, a creerle a ese nudo en el estómago cuando algo no va bien, a honrar el cansancio antes de que se convierta en resentimiento. Porque ahora entiendes que el resentimiento nace cuando te traicionas repetidamente para que otros estén cómodos. Y ya no quieres vivir ahí. Hay días en los que la soledad pesa. No la soledad física, sino la emocional, esa que aparece cuando te das cuenta de que ya no encajas en ciertos espacios. Cuando te invitan, pero sabes que si vas, tendrás que volver a callarte. Cuando te escriben, pero sientes que esperan a la versión antigua de ti. Y entonces eliges no ir, no responder igual, no estar, no porque seas mejor, sino porque ahora te eliges. Ese acto, repetido muchas veces, va construyendo una relación nueva contigo. Una donde ya no te abandonas, donde no te fuerzas, donde no te minimizas para sostener vínculos frágiles, y aunque nadie te lo aplauda, aunque a veces te sientas invisible, algo dentro de ti empieza a sentirse sólido. Como si por fin estuvieras parado sobre tus propios límites, no sobre las expectativas ajenas. Porque poner límites no solo cambia tus relaciones, cambia la manera en que te miras cuando estás a solas, y por primera vez en mucho tiempo, esa mirada ya no te exige, te cuida. Hay una etapa de este proceso de la que casi nadie habla. Cuando ya pusiste los límites, ya se fueron algunos, y aún así, el dolor aparece sin aviso. No porque hayas hecho algo mal, sino porque el cuerpo también necesita entender lo que la mente ya decidió. Porque tú sabes que hiciste lo correcto, lo sabes, pero aún así, hay días en los que extrañas, no tanto a las personas, sino la familiaridad, la costumbre, el lugar que ocupabas en sus vidas, el sonido de los mensajes, la sensación de pertenecer a algo, aunque te hiciera daño. Y eso no te hace débil, te hace humano. A veces te sorprendes pensando, ¿y si exageré? ¿Y si pude haber aguantado un poco más? ¿Y si me quedé solo por protegerme demasiado? Esas preguntas aparecen cuando estás cansado, cuando el silencio pesa, cuando la noche se alarga. Pero no son señales de que tus límites estén mal, son señales de que estás dejando atrás una forma de amar que te consumía. Porque amar desde el sacrificio absoluto crea dependencia, no conexión. Y tú ya no estás dispuesto a desaparecer para que otros se queden. Empiezas a notar que, aunque duela, ya no te duele como antes. Antes dolía con ansiedad, con culpa, con miedo a perder. Ahora duele con tristeza, sí, pero también con claridad. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no corres detrás, ya no explicas de más, ya no negocias tu bienestar. Y eso, aunque al principio te haga sentir frío, en realidad te está devolviendo a ti. Hay momentos en los que te das cuenta de algo incómodo. Algunas personas no te extrañan a ti, extrañan lo que hacías por ellas. Extrañan tu disponibilidad, tu comprensión infinita, tu silencio cómodo, no tu verdad, y aceptar eso duele, pero también libera, porque te permite soltar sin odio, sin rencor, sin necesidad de que entiendan. Aprendes que no todos los vínculos están hechos para crecer contigo. Algunos solo existen mientras te doblas, y tú ya no te doblas más. Entonces empiezas a construir relaciones distintas. Más lentas, más honestas, donde no tienes que demostrar nada, donde puedes decir, no puedo, sin sentir culpa, donde puedes estar cansado sin pedir perdón, y aunque al inicio son pocas, se sienten más reales. Aprendes a valorar la paz, incluso cuando viene acompañada de soledad, a preferir la calma de estar contigo que el ruido de encajar donde ya no cabes, a entender que quedarte solo, a veces, es el precio de dejar de abandonarte. Y poco a poco, sin darte cuenta, algo cambia en tu forma de pararte en el mundo. Tu voz se vuelve más firme, tu presencia más auténtica,
Tu energía más protegida. Ya no necesitas que se queden para sentir que vales. Ya no necesitas ser imprescindible para sentirte querido. Ahora sabes que quien quiera estar contigo, tendrá que hacerlo respetando la versión completa de ti, no solo la que se sacrificaba. Y eso ya es una forma profunda de amor propio. Hay un punto en este camino en el que ya no estás luchando por sostener a nadie, pero tampoco estás celebrando todavía. Estás en una especie de tierra intermedia. No eres quien eras, pero aún no te reconoces del todo en quien te estás convirtiendo. Y esa etapa es una de las más solitarias, porque ya no puedes volver atrás, ya no podrías fingir, aunque quisieras. Tu cuerpo no te dejaría. Tu mente ya no se calla cuando algo no está bien. Tu corazón ya no se conforma con migajas emocionales. Pero tampoco todo está claro. A veces te sientes perdido, sin rumbo, sin certezas, y es ahí donde aparece el cansancio emocional más silencioso. El de reconstruirte sin aplausos, sin compañía, sin validación externa. Empiezas a entender que poner límites no te convirtió en alguien frío, sino en alguien honesto. Que ahora dices lo que sientes, aunque incomudi, que ya no sonríes cuando algo te duele, que ya no estás disponible por inercia. Y eso tiene consecuencias. Hay personas que se acercan y retroceden. Te prueban, ven hasta dónde llega tu firmeza. Esperan que cedas como antes. Y cuando no lo haces, se alejan sin hacer ruido. Sin drama, sin despedida. Y duele, porque te recuerda que muchos vínculos estaban sostenidos solo por tu flexibilidad. Pero también te enseña algo importante. Quien solo puede estar contigo cuando te adaptas, no sabe amar tu verdad. Empiezas a notar cambios en ti que antes no tenías. Te escuchas más, te preguntas cómo estás antes de responder mensajes, te das permiso de cancelar planes sin explicaciones largas, de descansar sin culpa, de elegirte sin justificarte, y al principio, eso genera miedo. Miedo a parecer egoísta, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo para siempre. Pero poco a poco, ese miedo se transforma en una calma extraña, nueva. Una calma que no grita, que no necesita demostrar nada, una calma que simplemente está. Empiezas a disfrutar pequeños momentos contigo, no porque todo esté bien, sino porque ya no te estás traicionando. Caminatas en silencio, pensamientos sin urgencia, días donde no pasa nada. Y eso está bien. Y en medio de esa calma, aparece una verdad incómoda. Durante mucho tiempo estuviste rodeado de gente, pero profundamente solo. Porque nadie te veía de verdad, nadie te preguntaba cómo estabas sin esperar que estuvieras bien. Ahora hay menos personas, sí, pero hay más espacio para ti. Aprendes a escuchar tu cansancio antes de que se convierta en rabia. A poner distancia antes de explotar. A cuidar tus límites incluso cuando nadie los celebra. Porque ya entendiste algo esencial. El amor que te exige que te rompas para encajar no es amor, es desgaste. Y aunque todavía haya noches difíciles, aunque a veces extrañes, aunque haya días donde la duda te visite, hay algo que ya no vuelve. La sensación de haberte perdido por completo. Ahora te perteneces más, y eso, aunque no siempre sea cómodo, es profundamente reparador. Estás aprendiendo a estar contigo sin huir, sin anestesiarte con personas, sin llenarte de ruido. Estás aprendiendo a sostenerte, y eso es un acto de valentía que casi nadie ve, pero que cambia tu vida desde adentro. Llega un momento en este proceso en el que ya no duele como antes, pero tampoco es indiferencia. Es algo más maduro, más sereno. Empiezas a mirar atrás sin ese nudo en la garganta, sin la urgencia de entenderlo todo, sin la necesidad de que alguien vuelva para sentir que valiste la pena. Y eso es una señal de sanación, porque ahora sabes que no te fuiste por capricho, ni pusiste límites por egoísmo. Te fuiste porque te estabas perdiendo, porque cada vez que callabas, algo dentro de ti se apagaba. Porque cada vez que aguantabas, tu cuerpo lo pagaba, porque cada vez que te quedabas donde no eras cuidado, te abandonabas un poco más. Y eso ya no lo quieres repetir. Empiezas a aceptar que algunas personas solo caminaron contigo hasta donde tú te traicionabas. Que no supieron quedarse cuando empezaste a hablar claro, a pedir respeto, a priorizarte. Y aunque duele reconocerlo, también te libera. Porque ya no necesitas que entiendan. Ya no necesitas cerrar ciclos con palabras. Ya no necesitas que vuelvan. Ahora sabes que tu paz no depende de explicaciones. Te das cuenta de que el amor sano no exige sacrificios constantes, no te hace dudar de tu valor, no te deja exhausto. El amor sano se siente seguro, tranquilo, recíproco. Y si no hay eso, prefieres estar solo antes que mal acompañado. Y esa elección, que antes te aterraba, ahora te sostiene. Empiezas a caminar con más calma, a confiar en tu intuición, a no correr detrás de nadie, a dejar que quien quiera quedarse, lo haga sin condiciones ocultas. Y aunque el camino se sienta más silencioso, también se siente más verdadero. Si llegaste hasta aquí,
quiero decirte algo importante. No estás roto por haber puesto límites. No estás exagerando por cuidarte. No estás fallando por elegirte. Estás sanando. Sanar no siempre se siente bien. A veces se siente como perder. Como quedarte solo. Como empezar de cero cuando ya estás cansado. Pero aún así, es el camino que te devuelve a ti. Si hoy te duele que algunos se hayan ido, permítete sentirlo. No te juzgues, no te apures, no minimices tu proceso. Poner límites es aprender a amarte sin ruido, sin drama, sin testigos. Y si ahora estás en ese punto donde hay menos personas, pero más conciencia, confía. No todo lo que se va es una pérdida. A veces es espacio para algo más sano, más real, más alineado contigo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharte. Gracias por elegirte, incluso cuando dolió. Si este vídeo resonó contigo, quédate. Este canal es un espacio para quienes están aprendiendo a amarse sin abandonarse. Te mando un abrazo grande, sincero, de esos que no exigen nada. Nos vemos en el próximo vídeo.